Antes de empezar, esta historia no es de mi autoría y no tengo intenciones con fines de lucro o algo parecido. Si en dado caso monetizo el canal, si los autores quieren que no sean monetizados, los quitaré la monetización o lo pondré en no listado. Si nada es de mi autoría, música, imágenes y historias no son mías, solo es mi autoría mi video. Muchas gracias por escuchar, así que empecemos la historia. Capítulo 3. El oficial Tsukauchi era muy amable. Era joven, solo unos 5 años mayor que Shouta, pero aún así era un hombre amable. Le dio a Shouta un vaso de agua y lo acompañó pacientemente a una habitación donde podían hablar libremente. No era exactamente una sala de interrogatorios, Shouta lo sabía. Parecía diseñada precisamente para ese propósito. Hablar con menores en un entorno controlado sobre posibles abusos. Desvincularse un poco de la situación era una de las maneras habituales de Shouta de afrontarla, sobre todo tras la muerte de su padre. Si no le estaba pasando a él, podía hablar de ello. Así que habló con franqueza sobre la forma en que su madre lo había tratado desde que su padre había muerto. Tenía la sensación de que Tsukauchi podía decir si mentía, y supuso que una mentira por omisión todavía constituía una mentira, así que habló. Su vitriolo había aumentado en intensidad después de que su padre muriera y ella recurriera al alcoholismo. No tenía familia de la que hablar aparte de él, y dado que todas las personas con las que se rodeó en su vida temprana lo habían llamado un villano en potencia, pronto se volvió contra él. No le importaba que su don fuera una mutación de ella. Le contó a Tsukauchi cómo la gota que colmó el vaso fue cuando se transfirió a los heroicos, y ella lo había arrojado a la calle solo 15 días antes. Ella había gritado que él era un villano y que mentía a la gente sobre quién era realmente, y que no merecía ser un héroe. Se negaba a ser madre de un villano repugnante, dijo. Cuando Shouta por fin terminó, Tsukauchi le dedicó una sonrisa amable y le pidió que se quedara donde estaba y se pusiera cómodo. Se sentía extraño, como si lo trataran como a un niño, aunque lo era y lo sabía, cuando, en tan solo unos años, su trabajo sería tratar con personas como su madre profesionalmente. Y quizás también con personas como él. Pasaron 10 minutos antes de que Tsukauchi regresara. «Puedes irte a casa con Midoriya», le informó Tsukauchi con una cortés reverencia. «Te agradecemos tu testimonio y, si necesitamos algo más, no dudaremos en contactarte». Shouta parpadeó lentamente, como un gato. «No estoy en problemas», afirmó, aunque en realidad lo decía como una pregunta. «No», Tsukauchi negó con la cabeza. «Tenemos todo lo que necesitamos de ti, y como tienes donde quedarte, eres libre de irte a casa con Midoriya», repitió, y Shouta se encogió de hombros, aunque estaba tenso. «Gracias», murmuró, antes de pasar a su lado antes de que pudieran cambiar de opinión. Inko estaba sentada en una de las sillas de la sala de espera, con los ojos cerrados y expresión serena, mientras se abanicaba con un trozo de papel. Shouta notó que hacía un calor sofocante. Dijeron que podía irme, se sintió mal por asustarla, intentando sonreírle con disculpa, pero más bien pareció una mueca. Sus sonrisas solían tener ese efecto. «Gracias por acompañarme», dijo con cierta brusquedad. Shouta se sentía como si lo hubieran desollado, como si lo hubieran dejado en carne viva, como si lo hubieran dejado ahogar. No podía entenderlo, no podía. No lo obligaban a volver con ella, le daban la libertad de volver con Inko y Sashi, le aseguraban que, si atrapaban a su madre, la acusarían de abuso y negligencia, pero algo en la forma de expresarse de Tsukauchi le hizo preguntarse si había otra faceta de su madre que desconocía. No estaba seguro de si debía sentirse feliz por eso. No lograba comprender si sentía algo en absoluto. «Vamos a recuperarte, cariño», le dijo con compasión, y una palmadita cariñosa en el hombro lo ayudó a volver a la realidad. «¿Cuál es tu comida favorita? Puedo prepararte un poco». «Bolsitas de gelatina», dijo automáticamente, antes de darse cuenta de que probablemente no eran comida, ni nada que Inko pudiera preparar. «Pero bueno, cualquier cosa está bien, supongo». Sin embargo, Inko parecía leer entre líneas, asintiendo con los labios fruncidos. «Les daremos algo de carne a esos huesos». Le dio un codazo juguetón, pero eso solo hizo que Shouta se diera cuenta de cuánto peso había perdido en las últimas semanas. Incluso cuando vivía con su madre, era bastante delgado, huesudo y sin músculos. Vivir en la calle solo le había sacado lo peor.
Shouta decidió que sería mejor si no respondía, sabiendo que todo lo que saldría de su boca sería gracias o está bien y que había dicho esas palabras demasiadas veces e Inko probablemente se enojaría con él si seguía diciéndolas. Efectivamente, cuando regresaron al apartamento de Inko, ella comenzó a sacar ollas y sartenes de los armarios, tarareando pensativamente el interior del refrigerador mientras con una mano calmaba su estómago. ¿Puedo ayudar?, dijo Shouta vacilante mientras Inko intentaba agacharse para buscar algo en los armarios inferiores. Oh, sé amable, ¿quieres? Sonrió suavemente, y Shouta tomó el paquete de arroz que intentaba conseguir. ¿Sabes cocinar mucho? No, confesó Shouta tímidamente. En realidad, dependía de la comida del microondas. Eso no servirá, dijo Inko chasqueando la lengua. Ven a verme preparar la comida. La próxima vez te pediré que la prepares para mí y para Hisashi. Ya te convertiremos en un adulto funcional. Inko empezó a recitar en voz alta, lenta y metódicamente, la receta que usaba para prepararle el almuerzo, añadiendo consejos ocasionales que él podría preferir. Era fácil escuchar a Inko hablar, con calma y dulzura, sin la menor molestia por tener que enseñarle a un chico de 15 años a cocinar arroz. Cuando terminó, pudo haber sido algún tipo de sesgo de confirmación, pero sintió que sabía mucho mejor que cuando solía comer en el café o en la escuela. Gracias, dijo, haciendo una reverencia al aceptar el tazón. Inko simplemente le sonrió, y el silencio mientras comían fue, por una vez, reconfortante. Shouta todavía se sentía cansado y dolorido por su mañana en la estación de policía, y después de que lo excusaran para regresar a la habitación de invitados, no pudo evitar sentirse perdido mientras pensaba en las extrañas interacciones después de que los oficiales mencionaron a su madre y el caso en su contra. ¿Alguien se había dado cuenta de su ausencia? Seguramente no creía que a sus vecinos les importara. A ellos tampoco les importó mucho, ya que les había borrado sus dones cuando llegó el primero. Uno de sus vecinos tenía un don flotante menor, que le otorgaba el poder de flotar a pocos centímetros del suelo. Cuando Shouta activó accidentalmente su don a los 4 años, el hombre cayó al suelo. Shouta recordaba el incidente con todo detalle. Era la primera vez que su don se manifestaba, así que seguramente se le quedaría grabado en la memoria. Como el hombre solo podía flotar hasta cierto punto, la caída debería haberle provocado un pequeño golpe en las rodillas, pero el hombre le lanzó una mirada a Shouta y se desplomó en el suelo, gritando y maldiciendo a un villano en ciernes. En todo caso, sus vecinos probablemente se habrían alegrado de que se hubiera ido. No les había gustado la insistencia de su padre en que era solo un niño, y se alegraron mucho más cuando su madre prometió castigarlo por su control. Al final, Shouta no pudo hacer más que arrastrarse hasta la cama y tomar una merecida siesta. Para cuando despertó, era temprano por la tarde. Su teléfono marcaba que serían poco más de las 2. Suspirando, se frotó los ojos. Esperaba haber podido dormir un poco más, para quitarse de encima esa pesada carga, pero tendría que conformarse. Salió a la sala con la esperanza de encontrar a Inko. Por suerte, parecía muy interesada en un drama que él nunca se había atrevido a fingir interés para hablar con sus amigos. ¿Inko?, preguntó en voz baja, antes de darse cuenta de que no tenía nada que decir. Sin embargo, Inko resultó ser una santa en todos los sentidos, pues lo salvó de esa incomodidad. Hola, cariño, sonrió cálidamente. Hisashi llamó hace media hora, pero estabas durmiendo, así que pensé en dejarte descansar. Quería saber si te gustaría ayudar en la cafetería, aunque entiende que ya has tenido un día bastante ocupado, así que si prefieres no. Me voy, se sorprendió con la convicción, ignorando su radiante sonrisa. De todas formas, no tengo mucho más que hacer. Oh, eres un encanto, Shouta. Debería haber un uniforme de repuesto en esa bolsa que te dio Hisashi. ¿Recuerdas el camino o prefieres que te acompañe? Lo recuerdo, le prometió. Aunque preferían ir y volver del café en coche, era más por los tobillos hinchados de Inko que por la distancia. Supongo que nos vemos luego. Se cambió rápidamente de uniforme y se dirigió al café con el teléfono cargado en el bolsillo, disfrutando del sol que le golpeaba la cara. Hisashi también se alegró de verlo, al igual que Hikaru y Rokaru, hermanos gemelos a quienes Shouta había conocido como compañeros de trabajo durante las últimas noches en el café. Era desconcertante cómo en los últimos días solo lo habían tratado con amabilidad. No estaba acostumbrado a ello. En cualquier caso, Hisashi pronto lo puso a trabajar, y Shouta sintió que, aunque solo fuera por unas pocas horas, podría devolver las montañas de bondad que Hisashi y su esposa le habían brindado en tan poco tiempo. «Oye, Aizawa», gritó una voz desde la entrada del café, con un tono desenfadado.
Shouta frunció el ceño al ver a Yamada, Ida y a otro chico que Shouta apenas reconoció de su clase, que siempre llevaba una tirita en la nariz y una sonrisa en el rostro. Hola, respondió con nerviosismo, lanzando una mirada a Hisashi, quien simplemente se rió entre dientes. Ve a sentar a tus amigos, le dijo Hisashi amablemente. No me importa si te tomas un par de minutos para hablar. Gracias, reprimió el impulso de decir señor otra vez y se apresuró a acercarse antes de poder decir nada más. Los chicos ya habían elegido un reservado frente a la ventana, viéndolo acercarse con una sonrisa en sus rostros. Hola, dijo nervioso, aunque intentó disimular su apatía. No pensé que probarían este sitio. Era la verdad. Supuso que Yamada solo intentaba que hablara, que entablara una conversación amistosa. Quizás querían avergonzarlo en el trabajo. Pero no parecía que se estuvieran riendo. Te gusta bastante, y si trabajas aquí significa que es decente, ¿verdad? Yamada le dio un codazo al chico de pelo azul que estaba a su lado. Este simplemente puso los ojos en blanco con un bufido. Claro, nos arrastraste hasta ese café donde Aizawa dijo que podría trabajar hoy solo para probar la comida, respondió el chico con una amplia sonrisa. La gente sonreía muchísimo, notó Shouta al fruncir el ceño. Yamada se sonrojó un poco, pero siguió adelante, dejando a Shouta intentando averiguar qué significaba eso, y posiblemente el nombre del chico de pelo azul. ¿Qué tal la comida?, preguntó Ida cortésmente, ignorando las discusiones de Yamada y su otro amigo. Shouta los miró con nerviosismo mientras sacaba una libretita. Está bueno, pero bueno, me gusta el omurise, tragó saliva. ¿Siempre había sido tan torpe? Les invito a algo de beber. Dime que tienes temblores, exigió el chico de pelo azul, con una sonrisa ligeramente salvaje. Shouta lo miró fijamente el tiempo suficiente para que Ida le diera un golpe en la cabeza, extendiéndose por encima de la mesa para hacerlo. No asustes a la próxima víctima de Yamada, Shirakumo, reprendió, y Shouta estaba demasiado aliviado de finalmente tener un nombre para el niño que realmente no registró la frase. Batidos, respondió con cansancio, abriendo el menú sobre la mesa en la sección de bebidas, señalando los sabores y precios. Me gusta la fresa, añadió, sonrojándose un poco al admitirlo. Fresa será, insistió Yamada con una sonrisa, así que Shouta lo anotó, volviéndose hacia Shirakumo e Ida. Shirakumo recibió una broma de Yamada por pedir vainilla, pero Ida, al parecer, fue un aguafiestas por pedir café. Shouta resopló cuando le dedicaron otra sonrisa, murmurando: yo los traeré. Prepárense para pedir comida cuando estén listos, antes de marcharse arrastrando los pies. Espera. Probablemente sonó grosero. Bye, no. Socializar demasiado solía ponerlo un poco nervioso, aunque ayer se las arregló bien en el almuerzo. Probablemente pensaron que era un imbécil y que no querrían que les hablara. No es que los culpara. Niño, Hisashi le puso una mano en el hombro, interrumpiendo su diatriba mental. ¿Son amigos tuyos? Hizo un gesto con la cabeza hacia los tres chicos, y Shouta se sonrojó. Intento serlo, murmuró, jugueteando con el bolígrafo con el que anotaba las órdenes. Hisashi simplemente sonrió. Te dejo que les pida sus pedidos, chico. Y si quieres tomar 20 cuando estén listos, no me importa. Sorprendido, empezó a protestar, pero Hisashi negó con la cabeza y lo acompañó a la cocina para preparar las bebidas. Los trajo de vuelta en una bandeja unos minutos después, asegurándose de añadir un poco más de crema batida a los batidos, intentando hacer un diseño decente en el café de Ida y con más o menos éxito, aunque en su mayoría falló. Los ojos de los tres se iluminaron cuando empezó a acercarse, y él intentó no sonrojarse por la atención, y probablemente también falló en eso. Vainilla, gruñó, poniéndoselo delante a Shirakumo, quien contemplaba encantado la montaña de crema. Fresa, le pasó la suya a Yamada, con una expresión similar en el rostro. Café, terminó, mientras Ida le daba las gracias cortésmente, aparentemente en nombre de los demás, que ya empezaban a disfrutar de sus batidos. Shirakumo se reía de la crema que Yamada había conseguido mancharle la nariz. ¿Quieren comer algo?, murmuró. El trío empezó a pedir comida, que Shouta anotó rápidamente y se marchó. Siguió tomando pedidos para las mesas cercanas hasta que la comida estuvo lista, para no parecer que estaba dispuesto a descuidar solo porque habían llegado unos amigos. Aún así, cuando estaba repartiendo su comida, antes de que pudiera escapar torpemente, Hisashi se acercó a él. Creo que es hora de tu descanso, chaval, le guiñó un ojo, riéndose un poco al ver la mirada de asombro de Shouta. Seguro que a tus amigos les encantaría que te sentaras con ellos, ¿verdad?
Shouta al menos esperaba una pausa incómoda y cargada de significado, pero no la hubo. Absolutamente. Gritó Yamada, a punto de usar su don antes de que Shirakumo le tapara la boca con una mano. Nos encantaría que te sentaras con nosotros, Aizawa, continuó Iida amablemente, en un tono mucho más moderado. Shouta simplemente asintió, dándole las gracias a Isashi con nerviosismo mientras se hundía torpemente en el asiento frente a Yamada, junto a Iida. Isashi le hizo un gesto de aprobación con el pulgar antes de regresar detrás del mostrador, terminando un pedido de bebidas que Shouta acababa de escribir. ¿Trabajaste aquí mucho tiempo? Yamada habló primero, como Shouta probablemente debería haber esperado. No, se detuvo, mirándolos fijamente un momento antes de darse cuenta de que probablemente querían que les diera más detalles. Solo unos días, la verdad. Se está bien aquí. Me encantan estos batidos, pareció coincidir Yamada, dándole un codazo a Shirakumo cuando el otro chico cogió un poco de crema batida que quedaba en su batido. Prepárate el tuyo, cabrón. Ah, cierto, el don de Shirakumo era nube. Lo había olvidado, ya que no había luchado contra él directamente durante el torneo. Si no recordaba mal, Sensoji lo noqueó en la segunda ronda. No puedes hacer crema batida, estúpido DJ, replicó Shirakumo, y a juzgar por las sonrisas gemelas en los rostros de los otros dos, esto era algo que ocurría con frecuencia. Sí, son un problema doble, suspiró Iida, claramente habiendo interpretado la expresión de Shouta. En lugar de responder, Shouta se volvió hacia Iida y preguntó, probablemente con demasiada brusquedad. ¿Qué quisiste decir antes cuando me llamaste víctima de Yamada? Para su sorpresa, Iida se rió, negando con la cabeza. Yamada es un extrovertido de nivel 100. Si ve a alguien con quien quiere hacerse amigo, tiene que hacerse amigo de esa persona. Shouta parpadeó. No entiendo, entrecerró los ojos. ¿Por qué quiere ser mi amigo? Preguntó perplejo. Pareces divertido. Interrumpió Yamada, lanzando su servilleta hacia Iida sin que Shouta lo supiera. Parpadeó como un búho, perdido. Me veo divertido, dijo lentamente. Vio a Shirakumo poner los ojos en blanco. Lo que quiere decir es que pareces un gatito enojado y empapado que mordería la mano que lo alimenta, y Yamada tiene un lugar especial en su corazón para los gatitos que muerden. Shouta se sintió completamente fuera de lugar. ¿Se conocen? ¿De la secundaria o algo así? Preguntó en lugar de intentar analizar la analogía del gatito. Ya hablaría de eso más tarde. Shirakumo y Yamada se miraron mutuamente, antes de estallar en carcajadas. ¡No! Dijeron al unísono. Yo tampoco lo creí, murmuró Iida con compasión y un suspiro. Estos idiotas solo comparten media neurona. Si no fuera porque no se parecen en nada, diría que nacieron gemelos separados, la verdad. Ya veo. Fue todo lo que Shouta pudo decir. Con el rabillo del ojo, vio un movimiento fugaz, y Shouta se estremeció, girándose y encogiéndose antes de darse cuenta de que era Isashi quien se acercaba. Oh, lo siento, volveré al trabajo, señor. No, le aseguró Isashi con una sonrisa dolida. No había logrado disimular su estremecimiento, y Isashi lo había captado. Solo vine a traerte esto, pensé que tendrías sed. Isashi le guiñó un ojo mientras le servía un batido de fresa, acallando las protestas de Shouta que empezaban a escapar de su boca. No pienses en volver hasta que se acabe el batido. O dentro de 20 minutos, lo que sea más tarde. Con eso, Isashi se fue una vez más, dejando a Shouta mirando malhumorado el batido. Maullido. Sobresaltado, Shouta miró hacia arriba a tiempo de ver a Yamada golpear a Shirakumo en la parte superior de su cabeza. Idiota, Iida suspiró, por lo que nunca, jamás, sería la última vez. Shouta tardó 20 minutos exactos en terminar su malteada, y solo por puro despecho. También notó que cuando Isashi imprimió la cuenta para el trío, les había aplicado un pequeño descuento, pero no dijo nada al respecto cuando preguntó.